Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una charla para Regeneración Argentina patrocinada por la Fundación Atlas. Todas las personas que actúan de buena fe saben que el gasto público puede ser financiado mediante impuestos, mediante deuda o mediante financiamiento inflacionario del Banco Central al sector público. Desde el año 2000, desde principios del siglo XXI, nuestro gasto público básicamente se ha duplicado. De niveles iniciales del orden del 25% del PBI, hoy nos encontramos en niveles que rondan el 47%. Y como la contabilidad, la lógica, la buena fe indican, hemos tenido más impuestos, hemos tenido más deuda y hemos tenido mucho más inflación. En este círculo vicioso en el que nos encontramos inmersos, hoy nos vamos a ocupar específicamente del sistema tributario que ha emergido a la luz y al calor de esta expansión del gasto público. Para eso hemos convocado a una persona que transporta sobre sus hombros, sobre sus espaldas, la misión de predicar un cambio en el sistema tributario argentino. Nos acompaña hoy Matías Olivero. Matías es director de Lógica, una ONG dedicada al estudio del sistema tributario argentino, sus consecuencias, sus ramificaciones. Matías es un hombre totalmente conocedor del sector, contador público y abogado, director en su momento del área tributaria del prestigioso estudio Brullú, Fernández Madero y Lombardi. Es miembro de numerosas asociaciones, ha trabajado en la Unión Industrial Argentina, es un hombre del sector de toda la vida. Ha dejado esto para dedicarse exclusivamente a la cuestión del sistema tributario, vistos desde la perspectiva de la política pública, vistos desde la perspectiva de la ciudadanía. Así que le damos una cordial bienvenida a Matías, estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Muchas gracias, José, por esta nueva invitación. Bueno. Matías, se acusa al sistema tributario argentino de ser destructivo en cuanto que es incompatible con la supervivencia de las empresas que cumplen. ¿Cuál es la evidencia que realmente existe al respecto para esta afirmación? ¿Es una afirmación válida, sólida? ¿De dónde sacamos esta frase? Tres vías distintas, José, tres métodos distintos. La más conocida, la del Banco Mundial, llamémoslo metodología PYME. Imaginemos que esta pregunta que vos la haces a tres grupos distintos. A las pymes, a los economistas y a los tributaristas. Los economistas te contestan con la metodología de hacer un caso testigo de una pyme, y este es el método que aplica el Banco Mundial, y manda esa pyme sujeta a ciertos datos bien concretos, como por ejemplo que venden en 120 lo que de costo les cuesta 100. El producto que venden lo venden en 120 lo que de costo vale 100. Y así otras 9 asunciones. Y largan eso los 190 países. Resuélvanlo. Resuélvanlo es Pricewaterhouse, contratado para este ranking específico, 1.100 tributaristas que contestan un cuestionario de 50 páginas, y todos los funcionarios de los países que le dan vista para que hagan reclamos si esto no está bien calculado. Vuelve. Somos el único país en el mundo que no le alcanzan las utilidades de esa pyme, de ese caso testigo, para pagar los impuestos. A otros países, Chile, Paraguay, gobierno de izquierda, de derecha, les da un tercio que a nosotros. País comunista, China, le da 59. Un país que le da mal, como el caso de Brasil, le da 65. Venezuela, país populista, le da 73. Nosotros tenemos que multiplicar la de Brasil por 1.6, la de Venezuela por 1.5. Tenemos 50% más que el país más populista del mundo. Y ahí llegamos al 106, que significa, digamos, numerador, todos los impuestos que tiene que pagar esa pyme, denominador, la utilidad antes de impuestos, no alcanzan las utilidades para pagar los impuestos. Esa es la primera metodología. La segunda
Muy, muy simple, la de los economistas. Contestaron los economistas de la UIA, pero quisieron algo basado en datos oficiales internacionales. Tomaron presión fiscal de la OCDE y informalidad laboral / fiscal, la extrapolaron a lo fiscal, de la OIT. Lo mezclaron a los dos y depuraron la presión fiscal para el sector formal de la economía, para el sector en blanco. Y ahí pasó del 29, que era la presión fiscal general, a la del 50,7, que es la presión fiscal en el sector formal de la economía. Un empresario trabaja más para el Estado que para sí mismo. Y los empleados también. Los empleados, ese 54% trabajan para el Estado y 46% para sí mismos. Es decir, están hasta el 15 de julio trabajando para el Estado. Segundo método. Tercer método, tributaristas. Analizaron 7 impuestos en 6 impuestos que en un análisis de laboratorio de alícuota, base imponible y otros elementos esenciales, 7 impuestos de los principales, en 6 llegaron a la conclusión de que es el impuesto más gravoso del mundo. Y solamente en uno, en el cuarto lugar, entre los 30 países más importantes, que son G20 y Sudamérica. Por lo cual, José, la evidencia, por triple metodología, llegás a la misma conclusión. La vida es imposible pagando todos los impuestos, básicamente, es así de simple. Así Matías, es. Matías, si vos tuvieras que describir en forma breve, sucinta, un sistema tributario moderno, eficiente, óptimo desde el punto de vista de la distribución de los recursos de la economía, ¿qué características tendría? Mira, le estás haciendo esa pregunta para un país que en términos, a ver si te lo pudiera graficar, está sufriendo una obesidad, pero no una obesidad de los que nosotros tenemos en nuestra familia, digamos, o en nuestro círculo de amigos, de aquel que está sufriendo una obesidad normal. Estamos hablando de la obesidad de aquel que vemos en el libro del récord Guinness, de esos que están en la cama postrados con 580, 600 kilos. Estamos hablando de eso. Porque tener el último puesto entre 190 desde hace 7 años y ver que los africanos van haciendo reformas tributarias y nos dejan en el último lugar, es que estás haciendo esa pregunta para alguien que está sufriendo esa obesidad en términos de gasto público y de la otra cara, que son los impuestos. Entonces, lo que vos tenés que hacer en esos casos, no estás hablando de qué receta aplicamos. Bueno, la receta, vamos a decir, es sacarse de encima todo lo que no se aplica en los otros países. Es decir, los otros países no tienen un impuesto como ingresos brutos, o tienen un impuesto a las ventas o tienen el impuesto al valor agregado, pero no tienen impuesto a los ingresos brutos en cascada. No tienen un impuesto al débito y crédito que se aplique para débitos y créditos a la alícuota tan elevada que tenemos nosotros. No existe eso. Impuesto patrimonial, en Occidente tenés 7 países. Nosotros somos, por lejos, te diría junto con España de cerca, pero somos los únicos 2 países con alícuotas tan elevadas para bienes personales. Entonces, vos agarrás, José, la bolilla que quieras en el bolillero de los impuestos y te encontrás, como lo muestra ese examen ese estudio de la UIA, te encontrás que en todo estamos, o en el primer lugar o en el podio. Entonces, la receta es muy simple, es eliminar la gran mayoría de los impuestos y quedarse con una decena y no más, por encima de 10 es un dislate, y después entrar a bajar, digamos, alícuotas y bases imponibles. Recordemos que ganancia, José, nosotros cuando tenemos menos de 100% en 3 años, que es una enormidad, no tenemos actualización por inflación a los efectos de ganancias. Y da cualquier cosa, y desde hace 20 años que se está litigando este tema en la justicia. 20 años sin tener impuesto a las ganancias. Hay un académico que se llama Ángel Schindel que dice, llámenlo de manera distinta, pero esto que tenemos nosotros no es impuesto a las ganancias. Entonces es un tema, volviendo a tu pregunta, de cantidad de impuestos, de peso de los impuestos y de calidad de ese determinado impuesto, como por ejemplo el tema de la actualización por inflación, que ahora la tenemos porque estamos en las nubes, pero tenemos menos del 100% en 3 años y volvemos a no tener ajustes por inflación. Y por ejemplo, en bienes personales, que no lo aplica nadie, nosotros lo aplicamos sobre base bruta y todos los demás países lo aplican sobre base bruta. Entonces, cantidad de impuestos,
peso de cada uno de los impuestos, barra alícuota base imponible, y elementos esenciales, la calidad de cada uno de esos impuestos. Vos has hecho justamente referencia que hace ya un larguísimo rato que el tema del ajuste por inflación o la falta de ajuste por inflación en el cálculo de impuestos a las ganancias está en la justicia, sin llegarse a una conclusión. Nuestra Constitución es sumamente clara acerca de que los impuestos no deben ser confiscatorios, y aún así eso convive con el 106% de cálculo teórico de impuestos que hace la vida imposible según el Banco Mundial y las otras fuentes que vos citaste. Evidentemente estamos en una situación en la cual hay una convergencia de intereses que no son precisamente los del ciudadano que apoyan esta situación. Curiosamente, si hoy uno va al supermercado y agarra un paquete de galletitas, se encuentra un montón de cuadraditos negros que dicen cuánta grasa saturada tiene, cuánta azúcar tiene, en fin, toda clase de cosas. Pero es imposible saber cómo es el componente impositivo que hay atrás del precio que paga el consumidor. Lógica ha presentado una propuesta de transparencia fiscal que nos encantaría que nos describas, que nos cuentes cuál es la motivación y qué expectativas tienen ustedes con esa iniciativa. Sí, es la que consideramos, José, crucial para esta cruzada, es la acción número 1 de lógica y la más importante, te diría. ¿Y por qué razón? Y déjame que vaya un par de casilleros atrás respecto de esta cuestión. Para después decir por qué es tan importante, porque es algo como, bueno, exponer los impuestos en el ticket es tan importante, ¿tiene que ver con nuestra tragedia fiscal eso? Entonces, allí el punto es el siguiente, José, no solamente tenemos los impuestos más altos del mundo, tenemos la tercera inflación más alta del mundo, tenemos en las 3 fuentes de financiamiento que vos mencionaste, el 10º riesgo país del mundo. Somos, junto con Venezuela, los únicos 2 países en el mundo que estamos top 10 en los 3 rankings. Somos los únicos que aparecemos en los 3 rankings. En el número 1 de impuestos, número 3 de inflación, número 10 de riesgo país. Y eso, en la otra cara de la moneda de esas 3 fuentes de financiamiento, está el gasto público duplicado, como vos dijiste, y navegando entre el 42 y 47% en los últimos 4 años. Entonces, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué es esta tragedia fiscal que converge todo eso, además en el 39% de pobreza, 6º país en el índice de miseria de Gini, el índice Gini, 6º país detrás y adelante de países africanos, en lo que llamamos nosotros la tragedia fiscal argentina? Ahora, ¿por qué esa tragedia fiscal? Y lo que nosotros llegamos a la conclusión, ahí trabajando con los que hoy nos asisten en la parte comunicacional de Lógica, que es un equipo de 11 personas para todo lo que es vía pública y todo lo que es redes, más los 4 de prensa, pero especialmente con los que nos asesoran en la parte más comunicacional masiva, llegamos a la conclusión que la causa de la tragedia fiscal es la falta de cultura fiscal en nuestra sociedad. 360 grados, transversal a toda la sociedad. Políticos, autoridades fiscales que son las más gravosas del mundo también, jueces que son los más tolerantes con los impuestos más altos del mundo, empresariado que no reclama la altura de un último puesto fiscal en el mundo, profesionales que tenemos la razón pero no nos la dan, como aquella frase de Adenauer, es importante tener razón pero es más importante que te la den. Académicos, que qué cosas están enseñando en la universidad, que quienes las implementan están convergiendo en el país más gravoso del mundo. Y lo más importante, la ciudadanía. La ciudadanía también está en ese último puesto fiscal. También es fruto de esa falta de cultura. Ahora, José, ¿por qué no tenemos cultura fiscal? Es que somos unos negados para los impuestos, como les pasa a los chicos que no entienden las matemáticas. Nosotros entendemos cosas profundamente como temas de psicología, tenemos más cultura que en otros países. Viene el COVID y lo entendemos perfecto de una, y andamos hablando del ARN mensajero en la calle, la gente de cualquier extracción y cualquier nivel de educación, pero nos cuesta entender los impuestos.
¿O hay algo que explica esta situación? Es algo medio bíblico que tenemos estas plagas fiscales, la de gasto público, la de impuestos, la de inflación y la del riesgo país. Tenemos esas plagas fiscales que tenemos que sufrir. Es decir, alguien dijo acá, tengan a Kempes, Maradona, Messi y disfruten el tricampeonato, pero van a sufrir las 4 plagas fiscales. ¿O hay una explicación racional de esto? Hay una explicación tangible y no bíblica de esto. Y nosotros creemos, ahí nos devuelven el guante los de comunicación que nos decían, acá hay un problema de cultura fiscal y eso es contra lo que vamos a luchar en lógica. Y tomamos el guante los especialistas, los tributaristas, los técnicos, y dijimos, es verdad, y acá hay una explicación de esta falta de cultura fiscal. Y la explicación de la falta de cultura fiscal es un sistema, un régimen que sistemáticamente te oculta los impuestos. La causa de la tragedia fiscal es la falta de cultura fiscal. Y la falta de cultura fiscal es por un sistema, por un régimen que sistemáticamente te oculta los impuestos. A diferencia de otros países. La explicación tenía que ser algo que lo tuviéramos nosotros y no existiera en otros países. No es el argentino, no es el populismo, no es los políticos de Argentina. Es un régimen que oculta los impuestos, lo que está generando esta falta de cultura fiscal, José. Y eso lo vemos de 2 maneras, de dos vías. La primera es la directa. La directa, artículo 39 de la ley de IVA, lo que dice ese artículo es, si vos sos una empresa, entre paréntesis, que no vota, te damos toda la información. Aparece discriminado el IVA y aparecen otros impuestos allí discriminados. Vos sos un ciudadano, entre paréntesis, que vota, entonces a vos te vamos a ocultar la información. Eso es lo que dice el artículo 39. El vendedor no de la empresa, el responsable inscrito, el vendedor, no deberá discriminar el IVA al consumidor final. Y vienen las resoluciones, sobre todo aquellas primeras que eran muy crudas y muy transparentes en el espíritu del legislador y que plasmaron ese espíritu, y dijeron, llegas a discriminarle al consumidor final y te voy a sancionar. Lo decía expresamente para el caso de la discriminación. Entonces, José, yo te pregunto, ¿cuál es la razón por la cual sancionar a alguien por decir la verdad, por informar la verdad? ¿Cuál es el espíritu del Congreso y cuál es el espíritu de la AFIP aplicando esa sanción concreta? Esa es la primera forma. La segunda forma es más astuta, es más compleja, más difícil de ver. Y es que detrás del árbol del vendedor te esconden hasta 4 impuestos que se aplican sobre la misma base imponible del IVA. Es decir, como vos no podías tener un IVA del 35%, del 34%, bueno, ok. Vamos a dividirnos en la jurisdicción, nación, provincia, municipio. Cada uno le va a poner un nombre distinto, cada uno le va a poner principios distintos, pero todos se van a aplicar sobre la misma base imponible, sobre la misma base de cálculo, sobre la misma base que se aplica en IVA, se aplica internos, se aplica débitos y créditos a nivel nación, provincias, ingresos brutos, municipios, tasa municipal, tasa de seguridad y higiene. 5 impuestos que se aplican sobre la misma base imponible. Estamos vos y yo, José, aparecen 3 personas con 5 aspiradoras. La nación, como decía, IVA, internos, débitos y créditos. Le tiene que pedir a la provincia, teneme la aspiradora del IVA, que es coparticipable, así que tenémela, porque vos algo de acá te vas a llevar. Le pedís a la provincia que te ayude. Ingresos brutos, además, tiene su aspiradora de ingresos brutos. Provincia tiene la aspiradora de ingresos brutos y la municipalidad tasa de seguridad y higiene. Eso no existe en ningún lugar del mundo que haya 5 impuestos aplicados sobre la misma base imposible. Esas son las 2 formas de ocultarte los impuestos. Y ahí cortaste de raíz la relación del contribuyente con los gobernantes. Y ahí se desconectó el gasto público. Ahí se desconectó. Es como que, viste como los globos, cuando vos le cortás los globos esos que tienen gas y le cortaste el piolín y se va y no vuelve más. Bueno, eso es lo que pasó. Entonces, ahí vinieron las preguntas incorrectas, José.
¿Vos estás de acuerdo en abrir 10 universidades? Sí. ¿Vos estás de acuerdo en que tales y cuales empresas las lleve a cargo el Estado? Haces una encuesta y resulta que sí. ¿Estás de acuerdo con el previaje? ¿Te parece bien? Y que te contestan que sí. Pero la pregunta tiene que hacerse en forma completa. ¿Vos estás de acuerdo en todo eso? Si para eso tenés que pagar un producto para vos mismo y otro para el Estado, esa es la pregunta completa. Pero cuando vos le cortaste la cultura fiscal a un país, la pregunta la haces por la mitad. Y ahí tenés toda una sociedad que demanda el gasto público y no se hace cargo de los impuestos que paga. ¿Se entiende, José? Perfectamente. Es un ejemplo más de esta situación en la cual el ciudadano es una suerte de rehén de aquellos que manejan los resortes del Estado en beneficio de ellos como conjunto, digamos. Evidentemente, la clase política es pro gasto, el gasto necesita ser financiado, y si además dar a conocer ese gasto es una potestad tuya, bueno, lo mejor es hacer lo que vos has descrito en esta forma tan elocuente. No se lo cuento a nadie. De modo tal de que esto pasa a ser una especie de realidad autónoma, algo que pasa por generación espontánea y del cual yo no tengo que hacerme cargo ni rendir cuentas. Groseramente, cuando un señor compra un kilo de pan, un producto de consumo masivo, ¿qué impacto tienen los impuestos que acabas de describir? Esto, mirá, lo han calculado distintas entidades y todas van por el mismo barrio. Entre el 40 y 60% de lo que pagamos como consumidores, y acá te incluyo a los 18 millones que están bajo la línea de pobreza, son 221 estadios de River Plate repletos de argentinos que están sufriendo esta situación y que están pagando entre 40 y 60%. 42% en alimentos, 48% en bebidas, 39% en combustibles, 50,3% en indumentaria, 54% en autos, más del 60% en celulares. Promedio andás ahí entre el 45 y 50 para la gran mayoría de los productos. Ahora, que yo te diga esto, José, que los impuestos es el 50%, quiere decir que el costo y rentabilidad del empresario es equivalente a los impuestos. Lo que significa, me compro un producto para mí y le compro otro para el Estado. ¿Se entiende, José? Sí, independientemente de que vivas en el lugar más caro de la República Argentina o en la Villa 31, digamos. Esto se aplica, en esto sí somos igualitarios. Todo el mundo sufre estas consecuencias en forma directa. La verdad que este pacto de gastar y silencio posterior, digamos, es extraordinario, digamos, y en manos de alguien con una agenda comunicacional potente como la que tienen ustedes, eventualmente va a terminar llegando a vastos sectores de la sociedad que, como vos muy bien señalás, no ven esto como un problema. Ven las consecuencias, los efectos, pero no las causas. Una pequeña digresión aprovechando tu condición de abogado. ¿Por qué razón la justicia no ha protegido al contribuyente a lo largo de todo esto? ¿Por qué es parte de este esquema de ocultamiento, por llamarlo, de confiscación y ocultamiento, por llamarlo de alguna forma? Mirá, José, eso es crucial, porque, a ver, la justicia no está para hacer política tributaria y no nos vamos a solucionar todos estos problemas recurriendo a la justicia. Pero es el último bastión que debería activarse cuando hay estas violaciones. Te voy a poner un ejemplo concreto, digamos, para el alto patrimonio y para el bajísimo patrimonio, ¿no? Para la gente que está, digamos, bajo la línea de pobreza. Con el tema de alto patrimonio, la Argentina ha tenido buenos fallos en la relativa. ¿Qué quiere decir buenos fallos en la relativa? Que, por ejemplo, ha tenido fallos positivos de ajuste por inflación para las grandes empresas y las medianas empresas
ha tenido fallo positivo, Candi, más de 150. Pero lo ha fallado en puntas de pie. ¿En puntas de pie qué significa? Que lo ha hecho con un grado de restricción de que no sea tan impecable y implacable el fallo, porque de lo contrario le voy a hacer mucho daño al Estado Nacional y al Tesoro, digamos, a los recursos a los supuestos recursos del Estado, lo digo entre comillas, que en realidad es dinero de los contribuyentes. Entonces, en lugar de decir no tener ajuste por inflación es algo totalmente irrazonable, implacablemente, impecablemente lo doy por irrazonable y díctese otra ley de impuesto a las ganancias que acepte el ajuste por inflación, dice, no, bueno, vamos por el camino de la confiscatoriedad y hay que probar toda una serie de cosas que hacen de esto algo impracticable. Hace 20 años que no tenemos este impuesto a las ganancias, José. Ahora, se ha atacado, digamos, impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación. Aporte solidario. Se ha atacado, se está discutiendo en la justicia, a favor, en contra, en Ciudad de Buenos Aires más en contra que a favor, con las medidas cautelares, en el interior le ha ido mejor. Bienes personales también se ha discutido, no tanto. Pero son todos casos individuales. Pero lo más interesante, José, es ir contra todo el sistema tributario. Y ahí hay fallos de jurisprudencia, como el caso Gómez-Álzaga, año 99, donde Gómez-Álzaga fue contra todo el sistema tributario. Puso en el numerador impuestos suyos nacionales, provinciales y municipales. Campo inundado en Entre Ríos. Viene el procurador, le da la razón a Gómez-Álzaga. Dice, tiene razón Gómez-Álzaga, puede ser que cada impuesto no sea confiscatorio, pero todos juntos lo son. Muy bien, viene la Corte, le saca, voy a ser lo más elegante posible, le saca el cuerpo a la jeringa y no lo decide al fallo por el fondo, sino por lo procesal. Dice, no me probaste suficientemente. Lo que nosotros queremos hacer desde Lógica, y ya hemos empezado a trabajar en este tema, es plantear casos de confiscatoriedad global para que se instale en la sociedad el concepto de confiscatoriedad global, de que nuestro sistema es globalmente confiscatorio. Y eso es lo interesante, de que esto se plantee, digamos, y que haya 10 pymes, 20 pymes que accionen de esta manera, pero no pensando solamente en el fallo de jurisprudencia dentro de 10 años de corte, sino pensando en el impacto que va a tener en los jueces y en la sociedad, saberlo inmediatamente de que hay 20 pymes que están litigando por esto. Ese es el ejemplo de ricos de alto patrimonio, de empresas, estoy diciéndolo así en forma genérica. En el caso de la gente de pocos recursos, caso eso con Municipalidad de Quilmes, se discutía si una tasa puede aplicarse sobre el total de la facturación como base imponible. Eso es un impuesto. O en realidad se tiene que circunscribir a lo que salga los inspectores que me vienen a hacer esa inspección de seguridad e higiene. Gran discusión. Todos siempre entendimos lo segundo, no lo primero. Lo primero es un impuesto. Viene la Corte, resuelve en favor del Estado Nacional y en contra del contribuyente. Ahora mirá, José, lo que es la falta de cultura fiscal en la Corte Suprema, cuando decíamos que esto es 360 grados. Llaman a todos a una audiencia para recibir a todos los intendentes y a todos los expertos, digamos, en tributario. También a los defensores del caso de eso, ¿no? Y no llamaron a ningún representante de los contribuyentes, a ningún representante de la ciudadanía, que son los que afrontan esa tasa al final de la cadena. Hubo uno de los economistas en esa audiencia que dijo, señores, acá estamos todos, pero faltan los más importantes. Entonces, bueno, termina la Corte fallando en contra José. Entonces, ahí está un poco la explicación. Falta de cultura fiscal a nivel judicial también. Contame los planes inmediatos de Lógica, porque te veo lleno de entusiasmo, está esta propuesta disruptiva de transparencia fiscal. ¿Qué novedades debemos esperar viniendo de la esquina de ustedes? Bueno, semana que viene nos lanzamos a la vía pública y vida pública con este proyecto. Ya empezamos en ciertos programas, pero lo que es redes, que estamos llegando allí a más de 20 millones de personas, va a empezar a partir de la semana que viene. Y vía pública vamos a estar en Rosario, en Ciudad de Buenos Aires, otra vez en el Obelisco, en los distintos carteles, Córdoba, Mendoza.
Y bueno, y también nos vas a ver en distintos programas que ya hemos empezado con eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Y como consideramos que es tan central el tema de la conciencia de la gente a través de algo tan simple como el ticket o factura de consumo masivo, nosotros consideramos que esto es central, José, porque la conciencia te lleva al involucramiento y el involucramiento te lleva a la exigencia. ¿Exigencia de qué? 3 cosas. Primero, a que me bajen los impuestos a un nivel lógico. Ahora que sé que pago el 42, 48, 50, 54, 60, ¿sabes qué? Esto no es razonable, pago más que nadie en el mundo, bájame los impuestos. Primero. Y por lo menos no me los sigas subiendo, ¿ok? Pero además bájamelos. Segundo, a recibir servicios del Estado que sean acordes a los impuestos que yo pago. Si yo creo que esto es gratis, no me preocupo, no exijo, me aguanto la espera, me aguanto el mal servicio. Si yo sé que estoy pagando los impuestos más altos del mundo, exijo. Vos sabés que en Francia, José, cuando vos te haces atender en un hospital público, el hospital público no te cobra nada, pero te manda la factura por los servicios y te dice, señor José, los servicios que usted insumió en nuestro hospital salieron 1.100 euros por la estadía de X noches en este hospital. Sepa usted que esto es así. No nos pague nada, pero sepa que esto es así. Entonces la gente obviamente paga los impuestos y hay un Estado que cierra el circuito rindiéndote cuentas de lo que salió tu internación para que pagues después los impuestos, no te digo feliz y contento, pero sabiendo que vas a tener un buen servicio del Estado. Segundo. Tercero, y eso es lo fundamental y lo que ocurrió en Brasil, cuando ahora vamos a ver la legislación de Brasil. Lo que sucedió en Brasil es que la gente se empezó a preocupar por el gasto público. Porque lo que se generó cuando vieron en el ticket el 35, el 40% de impuestos, es algo medio como de Pavlov, ¿viste? ¿Te acordás la del perro que le tocaban la campana y se babeaba porque era lo que le tocaban antes? Bueno, se produjo esto. Acordate que nosotros tenemos 99% de cromosomas similar al mono, así que somos somos animales en ese sentido. Y lo que se generó es que cuando escuchaban la palabra gasto público, decían, para. Decime cómo lo vas a financiar, porque a mí más impuestos no me vas a sacar. No me vas a sacar. Entonces, por eso es central el tema de la discriminación de los impuestos. Y el país que mejor tiene esto, más profundo y más transparente, es Brasil. Cuando uno ve el ticket de Brasil y lo compara con el argentino, es demoledor. Porque ellos no fueron por el IVA, como todo el resto de los países en Sudamérica. Fueron por todos los impuestos federales, estatales y municipales que incidan, que influyan en la formación de los respectivos precios de venta. Todos los impuestos que incidan en la formación del precio. Y te listan 7 impuestos que son el equivalente de los que estábamos mencionando antes. El IVA, internos, débitos y créditos, tasa de seguridad y higiene, ingresos brutos, todos. No solamente el IVA. Entonces, eso generó en la población, porque además no solamente te los discriminan, sino que además te ponen quién se lleva de lo federal, del estadual / provincia nuestra y municipal. Con lo cual, no solamente sabes a quién, no solamente sabes cuánto pagás de impuesto en total, sino además discriminado por cada una de las autoridades, por cada una de las jurisdicciones. Así que sabes a quién tener que ir a reclamarle. Eso es fantástico y eso generó este triple efecto de exigencia en Brasil. Estoy hablando de Brasil, que es un caso que tiene sus problemas fiscales, es de los peores sistemas tributarios junto con el nuestro, pero desde esta ley empezaron a bajar los impuestos y a poner racionalidad. Bajaron, por ejemplo, el ISMS en muchas actividades del 18 al 4 y la recaudación no se vio afectada porque lo que antes se evadía se pasó a pagar. Y terminaron hace 15 días con media sanción de una de las reformas más importantes de los últimos 30 años. Esa reforma es una que da una simplificación a un sistema que era hipercomplejo. Es decir, con esta ley empezaron por la buena senda.
Vos hablas con los brasileños y te dicen, no, pero falta muchísimo. Sí, pero todos los indicadores que antes nosotros los mirábamos desde arriba hace 30 años atrás, ahora los miramos desde muy abajo y con mucho respeto. Es un país normal en términos de inflación, es un país normal en términos de gasto, es un país normal en muchos indicadores. Todavía le falta, pero van por buen camino. Eso es lo que queremos proponer para la Argentina. Eso es lo que estamos proponiendo, es el sistema modelo brasilero, no solamente el IVA como algún proyecto que anda dando vueltas por allí en el Congreso, sino todos los impuestos, José. Bueno, me parece una agenda de una magnitud potencial enorme, una agenda que requiere muchísimo entusiasmo, que veo que a vos no te falta. Me imagino que en todo este proceso has interactuado con los actores más diversos, digamos, dentro de la gente sensible a este tema, que es básicamente toda la ciudadanía argentina. ¿Qué clase de reacción te has encontrado vos frente a un tema de esta magnitud que vos explicás con esta elocuencia, cuando te encontrás con la actitud de nada puede ser cambiado, digamos, vivimos una especie de determinismo histórico que nos obliga a seguir empujando la piedra en la dirección y sufrir y nada puede hacerse al respecto? ¿O has encontrado receptividad? ¿Cómo ha sido tu experiencia humana, digamos, de interesar al público alrededor de estas ideas? Mira, te contesto desde dos lugares distintos. Uno muy específicamente en lo que son las acciones bien concretas, como por ejemplo esta de la discriminación de impuestos, y después te contesto en general, y que va más allá de lógica, pero que me gustaría, ya que nos das la oportunidad de también comentarlo, porque es igualmente importante que la falta de cultura fiscal lo que vamos a comentar, lo que voy a comentar. En cuanto a lo específicamente de esto, la recepción ha sido muy buena para lo que es este primer proyecto, digamos, primera propuesta de lógica. Nosotros hicimos una propuesta en change.org, que se pone change.org/IVA escondido, y uno va a parar ahí y puede firmar en esa petición de Change en una semana y sin ningún esfuerzo, sin la vía pública ni el esfuerzo en las redes. Ya juntamos más de 25.000 firmas en solo una semana, que la gente de Change dijo: estamos sorprendidos porque creíamos que no iba a tener tanto eco, y realmente ha tenido mucho eco, y predecimos que esto puede llegar a superar las 100.000 firmas, con lo cual sería eso realmente extraordinario. Después, en otros niveles, vemos una aceptación inicial y después alguna reticencia en ámbitos empresarios. Al principio, qué espectacular, y después, bueno, pero problemas legales, problemas operativos. Bueno, pero muchachos, en Brasil se hizo, punto. Si acá queremos cambiar el país, tenemos que ponernos a trabajar seriamente. Y ahí tenemos muchísimo para aprender de lo que es el empresariado argentino, de lo que es el empresariado brasilero, desde el empresariado argentino. Entonces, nos hemos encontrado de todo. Y a nivel de los políticos, hemos tenido una muy buena reunión con alguno de ellos, con el diputado Tetaz, que presentó este proyecto por IVA, y bueno, y ahí tuvimos una muy buena charla y donde tratamos de convencerlo de que hay que ir mucho más. Así que nos hemos encontrado de todo, pero lo que es importante, a nivel de la gente, muy buena recepción. También pueden votar la gente que nos escucha a través de entrar a País con Lógica en nuestras redes, y ahí en la bio, y también hay un link, se puede también votar y llegar a Chile. Bueno, punto. Eso por un lado. Ahora, José, me decías, bueno, y la receptividad en general, y cómo es el clima en general, porque tan golpeado el argentino está para este tipo de cruzadas. Entonces ahí, si me permitís la analogía, José, ¿tenemos unos minutos todavía, José? Sí, ¿no? Sí, adelante, te escuchamos con todo gusto. Si me das 2 o 3 minutos, porque este tema es igualmente importante que el anterior. Es decir, cuando la gente de comunicación nos dijo contra qué luchamos, quedó, viste, como la falta de cultura fiscal y nada más. Y ellos trajeron otro más, que es esto de la frustración masiva. El ya no se puede. Es decir, hagas lo que hagas, ¿sabes qué? Déjame con mi familia, déjame con mi trabajo,
déjame con mis amigos y mi deporte y no me hables de la Argentina porque la Argentina es inarreglable. Nos encontramos con eso y nos encontramos mucho, y a la hora de hacer fundraising nosotros nos hemos encontrado con esta actitud, digamos, de gente que ya descree y que ya tiró la toalla. Entonces ahí, cuando hablamos de la tragedia fiscal, ¿viste? Para salir de esta se necesita un milagro, ¿no? Un milagro. Algunos dicen, un milagro. Y tragedia y milagro, José, son dos palabras que remiten, así como ahora se están cumpliendo 40 años de la democracia, tragedia y milagro remiten a un evento que cumple 50 años. Y que ahora va a estar muy en boga porque viene Netflix con una película sobre este tema, que es la tragedia de los Andes, o milagros de los Andes. Y ahí hay un episodio que es para nosotros muy inspirador, que es que cuando cancelan la búsqueda. Cuando cancelan la búsqueda se enteran por una radio speaker, y quien lo escuchó, que se llamaba Gustavo Nikolic, tuvo un momento de inspiración y va al avión donde estaban sus compañeros y les dicen, les tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que cancelaron la búsqueda. Pero HDP, me estás diciendo que eso es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que nos vamos a dejar de esperar que nos vengan a buscar, que nos vengan a bajar los helicópteros para buscarnos, y nos vamos a poner nosotros a salir de esta situación, a trabajar todos juntos para salir de esta situación. Es decir, cómo convertir una pésima noticia, porque todo lo que hablamos al principio es todo pálida tras pálida, y apalancarnos en eso para decir, este es el momento. Somos, junto con Venezuela, los dos que aparecíamos en esos rankings, los dos únicos que aparecíamos en los 3 rankings, pero ¿sabés qué? No somos Venezuela, y tampoco estamos en esa situación tan trágica como estaban estos muchachos. Todavía no hemos caído tan bajo. Entonces, todavía tenemos una oportunidad de recursos naturales, de recursos humanos, se abre eventualmente un nuevo ciclo político. Tenemos ahí una chance que tenemos que aprovechar. Lo segundo, José, sobre la misma historia, tuve la oportunidad de ir al lugar del accidente, junto con uno de los sobrevivientes, con Eduardo Strauch. Yo le decía, ¿cómo es que la gente reacciona ante una situación de tanta tragedia? ¿Cómo fue el tema del liderazgo? ¿Cómo fueron el comportamiento humano de ustedes durante ese tiempo? Y me dice, mira, durante los 50 primeros días fue una cosa que fue un electrocardiograma, el que estaba bien un día, al día siguiente estaba mal, pero al final, después del día 50, fue como que se empezó a definir. Y ahí había gente que eran más de la mitad, habían llegado al final 17, después muere uno, pero habían llegado 17, y más de la mitad estaban en el fondo del avión. Habían tirado la toalla. Ya era un momento donde, como ellos habían intentado y no lo habían logrado, creían que nadie. Entonces había que llevar el alimento hasta ese lugar. Estaban totalmente desolados. Y la verdad que en la Argentina hay mucho de eso, hay muchos que están en el fondo del avión. Cuando vos estás en ese lugar, ves para un lado lo que es la pared que tenían que subir ellos, y era imposible. Lo más parecido a nuestro 39,2% de pobreza, lo más parecido. Cuando mirás para atrás está el Sosneado, que está lejísimos allá, y es otra pared, tan lejos como tenemos los últimos 10 años de recesión y 11% de caída del PBI per cápita. Error de diagnóstico total de un piloto que dice, ya llegamos a Chile. Y en realidad, bueno, también tenemos nosotros nuestros ministros de Economía que han dicho no hay que bajar el gasto público, o no tenemos los impuestos más altos del mundo, dicho por 2 administradores de la FIP. Error de diagnóstico. Bueno, hay miles de razones para que los argentinos estén en el fondo del avión. Pero hicieron un aporte muy importante, me decía Eduardo Strauch, el sobreviviente. Callaron su pesimismo. Callaron su pesimismo. Lo último que necesitaba Parrado y Canessa es que le dijeron, no, pero ¿para qué lo vas a tratar? ¿Para qué lo vas a intentar? ¿Viste? ¿Para qué lo vas a intentar? Ni lo intentes. Imagínate lo que hubiese pasado si le hubiesen hecho caso. Pero callaron su pesimismo. Ahora, del otro lado, de los 16 que finalmente sobrevivieron, hubo
hubo 3 en realidad con Vicentín, que salieron a caminar. Y que cuanto más le dijeron que era imposible, más dijeron, lo vamos a intentar. Esto es, viste, como decía Picasso, ¿no? Yo hago lo imposible porque para lo posible no sé cualquiera. Y hay una frase muy inspiradora de Gandhi que dice, al principio los planes parecen imposibles, después se empiezan a convertir en improbables. Y cuando nos comprometemos, se convierten en inevitables. Bueno, hay gente que es así y que reacciona de esa manera y que cuanto más le dicen que es imposible, más creatividad sacan y más fuerza sacan de adentro. Y en esta recolección de reuniones que hemos tenido para fundraising, para sumar gente del proyecto, nos encontramos más o menos con la misma relación que había en el avión. 1 de cada 10, 2 de cada 16 nos encontramos que están con esta posición, que están con esta actitud frente a la vida y a tratar de solucionar la Argentina de hoy. Y en el medio tenés los colaboradores, lo que dicen, mira, yo no estoy para caminar, no estoy para salir a caminar, no me siento con ganas, ni tengo tiempo, ni tengo el foco, ni tengo el conocimiento, pero ¿sabes qué? Estoy para colaborar. Estoy para ayudar, sea económicamente apoyando esta cruzada, sea sumando mi conocimiento, sea de la manera distinta que sea, José. Así que estamos en esa, y eso es el segundo contra que luchamos, que es la frustración masiva, pero que hay que convertirla digamos, en actitud y gestión positiva para solucionar este país y lograr que de una buena vez por todas tengamos impuestos lógicos, gasto lógico y un país lógico. Bueno, vamos a estar encantados de acompañarlos en esta cruzada. Te agradezco muchísimo. Ha sido un placer hablar contigo y, por supuesto, contar con que vamos a volver a molestarte en el futuro próximo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, José, y les recordamos de vuelta, en nuestras redes estamos como País con Lógica, y para los que quieran votar en esa petición de Change, la pueden encontrar en nuestras redes o en change.org/IVA escondido. Magnífico. Abrazo grande. Muchísimas gracias a Atlas, a todo el directorio y a vos especialmente y a Martín por siempre ser tan apoyadores, entre comillas, de nuestra cruzada y publicando todas nuestras acciones, incluso antes que nosotros las emitamos. Así que muchas gracias. Hasta pronto.